Reynaldo Reese. Hi, good evening to everyone. Buenas tardes a todos. I was asked to give this talk on our Black ethnicity here in Panama, but the information that I gathered is in Spanish. So if you allow me, I will give it in Spanish. Buenas tardes a todos. Vamos a tener la presentación del tema de hoy sobre el recuento sobre la etnia negra en Panamá. Es interesante, después de estar haciendo estas investigaciones, damos cuenta que hay bastante material. De repente, al final de esta presentación, ustedes tendrán preguntas o de pronto pueden aportar algunos datos o información que de momento no tuve la oportunidad de obtener. Entonces, iniciamos con una pequeña introducción. La presencia del hombre y la mujer negra en el continente americano se remonta al siglo XVI, cuando son traídos para reemplazar en algunos trabajos a la población indígena. Ellos vinieron a laborar en la extracción del oro y la plata que había en este continente. Veamos el origen. ¿Cómo se originó toda esta gama de la etnia negra en Panamá? Históricamente se dieron 3 grandes llegadas de negros a suelos panameños. Aunque algunos antropólogos afirman que han estado presentes en América desde antes del arribo de Cristóbal Colón. Uno de esos sitios es México, llamado La Vita, el sitio arqueológico. En el caso de Panamá, indica Vasco Núñez de Balboa, quien fue el gran descubridor del Mar del Sur en septiembre de 1519, dijo haber visto en la tierra del cacique Guarecua gente de pieles oscuras, a las que clasificó como nativos. Extrañamente, los grupos negros no habían llegado a Panamá aún. La diáspora o la dispersión de africanos en América se produjo durante el proceso de conquista y colonización de la región de los españoles. Estas personas fueron traídas en calidad de esclavos para suplir la necesidad de los trabajos en las minas, por ser más fuerte que los indígenas. El negro trabajó en las plantaciones de azúcar, cacao, tabaco, como buceadores de perlas y también en labores agrícolas y domésticas. Muchas negras tenían la labor de amamantar a los hijos de los españoles, como fue en el caso del gran libertador de América, Simón Bolívar, cuya nana era mamá de leche. De allí tenemos la procedencia de llegadas de negros a Panamá en 3 grupos. El primer grupo era el grupo que fue traído exclusivamente desde la costa oeste de África. Los grupos negros eran sustraídos del centro de la costa occidental africana. Podemos mencionar países tales como Senegal, Gambia, Guinea, Liberia, Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Camerún, mayormente.
Estas personas secuestradas en contra de su voluntad fueron colocadas en grandes embarcaciones hacia América. No había reparo. Tan pronto los apañaban, los tomaban, los colocaban en estas embarcaciones. En el caso de Panamá, muchos esclavos negros entraron por el Atlántico, desde el Caribe a Cartagena, Colombia, y de allí, a nombre de Dios, y posteriormente a Portobelo, de donde los trasladaban a Panamá Viejo, para ser vendidos hacia el sur de América, como se puede mostrar allí en el mapa. Fueron llevados a Venezuela, Perú y Brasil. En nuestro territorio, los esclavos negros trabajaron en minas, pesca de perlas, al igual que eran mulas, llevando las cargas. Además, fueron una fuerza en el camino de tránsito del Caribe, del Pacífico y viceversa. Estos inmigrantes fueron capturados y arrancados de sus pueblos y tribus, como los Olofos, Mandingas, Ashanti, entre otros, sin ningún tipo de contemplación, ya sea que eran padres de familia, eran hermanos, eran primos, líderes de grupo de tribu, para nada se tomó en cuenta. Simplemente los capturaban y los llevaban a los barcos. De acuerdo a la historiadora Aminta Núñez, se dio una segunda ola, pero esta segunda ola era pequeña, pero significativa. Se trata de la llegada de negros esclavos con sus amos ingleses a Boca del Dragón e Isla Pastores en la provincia de Bocas del Toro. Allí se mezclaron los amos con los esclavos, dando pie a los criollos bocatoreños. La tercera ola, esta llegada masiva era bastante fuerte, fue para la construcción del ferrocarril transísmico y el canal interoceánico. Este grupo en particular llegó como fuerza laboral desde las islas de Martinica, Guadalupe, Santa Lucía, Trinidad, Jamaica y Barbados. Este tercer grupo, no fueron esclavos, pero se encontraron con otra modalidad que se conoce como la discriminación. La llegada de negros a Panamá se remonta al tiempo de los asentamientos coloniales, cuando por Portobelo transitaron cerca de 3.500 negros esclavos por año, que estaban destinados al Perú y se extendieron hasta descubrimiento del oro en California. La construcción del ferrocarril casualmente fue para aliviar el ataque de indios americanos a los que iban de la costa este hacia el oeste en busca del oro en California. Los americanos vieron una forma más rápida, más viable, más segura, en Bocas del Toro. Cabe mencionar un detalle muy importante. La primera sublevación de los esclavos africanos se dio en la ciudad panameña de Acla en 1530. Y esa sublevación
volvería a repetirse en 1533 y finalmente en 1579. Comienzan los esclavos a rebelarse. No están de acuerdo con el trato que se le están dando. El cimarronaje en Panamá tuvo mucha fuerza. En 1548 ocurre una fuga de esclavos negros, quienes organizaron un gobierno y reconocieron como rey y a un esclavo llamado Bayano. Bayano fue el dirigente de la rebelión y también se le llamaba cimarrones. Bayano tuvo la mala suerte de ser capturado por los españoles, puesto que ya el rey en España estaba cansado de la rebelión de los cimarrones y luego manda al virrey. El virrey era el representante del rey en América. Y el virrey que vino del Perú hacia Panamá para ver si resolviera este problema, ¿verdad? Y finalmente capturaron a Bayano. Lo llevan a España, a la ciudad de Sevilla, y allí se queda, puesto que ellos negociaron con él para que él no continuara con esta rebelión. Pero como tenía la intención de continuar haciéndolo, entonces le dieron un pago mensual, como quien dice, para que se quedara quieto. Y por supuesto, tampoco venía por su cuenta a América porque tenía que embarcarse. Así que así fue, hasta allí llegó Bayano. Pero no obstante, en 1549 encabezó la lucha otro esclavo llamado Felipillo, quien se organizó en el Golfo de San Miguel. España, la corona española, tuvo la gran idea de categorizar las personas en América, lo que llamamos las clases sociales que se dieron en América. A raíz de la coexistencia entre los conquistadores, colonos y esclavos, la corona española estableció la siguiente clasificación social. Peninsulares. ¿Quiénes eran los peninsulares? Los peninsulares, toda aquella persona color blanco que vivía en Europa. Criollos. Todo blanco nacido en América de padres europeos. O sea, ya no se podían decir yo soy peninsular. No, a pesar de ser españoles o de padres españoles, eran criollos. Mestizos, nacidos de padres indios con blancos. Es la coexistencia que se dio entre los blancos y los indios. Mulatos, personas nacidas de padres negros y blancos. Y finalmente, sambo, nacido de padre negro e indio. Así que esta fue la clasificación social que le dieron a los grupos que vivían en el nuevo continente americano. Los afropanameños y su legado. Venimos de un legado histórico, de participar de varios sistemas, actividades y modelos de desarrollo que sobrevienen hasta nuestros días. Por ejemplo, la recolección de frutas, el cultivo de parcelas familiares, producción artesanal, rudimentaria, etc. Siempre había un sentido de identidad y de conservar lo nuestro, a pesar de la lejanía de sus orígenes. Durante las épocas de la construcción del ferrocarril y del canal, aportaron mucho a la cultura, como por ejemplo la música, los instrumentos que se usaban,
la danza, el arte y la gastronomía. Por supuesto, su creencia religiosa orientada al Dios de Abraham no podía faltar, cada uno perteneciendo a su denominación de preferencia, ya sea católica, protestante o espiritista. Quisiera hacer un paréntesis aquí para agregar algo más. En cuanto a el baile afrodescendiente contiene una riqueza histórica. Tenemos nombres tales como el tambor africano, los congos, la cumbia, el bullerengue, el calipso, etc. El baile congo es el espíritu de libertad de sus ancestrales. El bullerengue dice que rinde culto al niño Dios, y eso se baila mayormente en Darién. El saracundé es una danza que representa la fuerza de los negros esclavos o cimarrones hacia la montaña debido al maltrato de sus amos. Así que ellos danzaban el saracundé. El calipso, expresión que sale del sentir del alma, se concentra a través del instrumento que se toca y la voz que canta, mayormente el ukulele y la tumba. Usualmente encontramos esto en la provincia de Colón y la provincia de Panamá. Continuamos. Afropanameños. Ese término se escucha mayormente en estos tiempos, afropanameños. Es el término que se refiere a los descendientes de los esclavos africanos que llegaron a Panamá durante la conquista y colonización española a partir del siglo XVI y a la población descendiente de los antillanos que arribaron como mano de obra durante el siglo XIX para la construcción tanto del ferrocarril de Panamá en 1855 y luego el Canal de Panamá en el siglo XV, que fue inaugurado o tuvo su primera apertura el 15 de agosto de 1914. La concentración de nuestros ancestros antillanos se dio principalmente en las provincias de Panamá, Colón, Darién, Bocas del Toro y la provincia de Panamá Oeste. Nuestra identidad. La identidad negra en Panamá es un concepto complejo y problemático por la coexistencia de dos grupos en particular. Estos dos grupos son los afrocoloniales y los afroantillanos. El primer grupo, los afrocoloniales, es el producto del mestizaje racial y sus integrantes se identifican por su nacionalidad, es decir, eran los autóctonos panameños, si se puede llamar así, afrocoloniales. Los congos del sector atlántico también pertenecen a este grupo de afrocoloniales y se localizan en la costa arriba y la costa abajo de Colón. Hoy por hoy se han extendido a otros puntos como por ejemplo Chilibre, Pacora y San Miguel en Panamá, al igual que en la provincia del Darién. El segundo grupo, los afroantillanos. En cambio,
se identificaron como extranjeros en tierra ajena. No hablaban el español, hablaban el idioma de origen, ya sea de las islas de habla francesa o las islas de habla inglesa. Estos se concentraron mayormente en la provincia de Colón, así como en Bocas del Toro, parte de Darién y en algunos barrios de la ciudad de Panamá, por ejemplo, San Miguel, Caledonia, Río Abajo, Parque Lefebvre y Juan Díaz. Se dieron datos estadísticos de grupos afroantillanos, pero como que no se ponen de acuerdo. Tanto la Contraloría General de la República en su sección de estadística y censo y los libros de historia de Panamá. Pero yo puedo recabar la siguiente información en cuanto a estadística se refiere. En la actualidad existe un 41% de la población afrodescendientes en Panamá, donde apenas un 5% es de raza negra pura. El resto está conformada por mestizos y zambos. Este grupo porcentual conforma una parte importante de la población panameña. Como pueden ver ahí la gráfica circular, la mayoría en Panamá son o mestizos o zambos. ¿Por qué? Puesto que ya el grupo negro autóctono se ha ido integrándose a otros grupos y así viene pues a dar esta situación real que estamos viendo en pantalla. Vamos a la construcción del ferrocarril en el siglo XIX. Se contrató mano de obra proveniente de Jamaica y las otras islas, quienes llegaron como personas libres, lo cual causó malestar entre los esclavos ismeños. ¿Por qué va a causar malestar? Nosotros estamos aquí ya en la tierra de Panamá, traen extranjeros a la tierra para construir el ferrocarril, no hablan el español y entonces de pronto se sienten un poquito superior a los nativos. Y eso fue el malestar que se dio en el istmo. Posteriormente, en 1851, el movimiento de emancipación se propagó en América Latina, se aprovechó esto para abolir la esclavitud también en Panamá. Al año siguiente, en 1852, se fundó en la ciudad se fundó la ciudad portuaria de Colón. O sea que Colón está fundada en 1852 por la construcción del ferrocarril. Puerto de entrada de más de 80,000 antillanos para trabajar en esta obra. Ellos también se quedaron, muchos de ellos se quedaron y continuaron con el canal. No fue sino hasta 1855 cuando se dio inicio a la apertura de la vía interoceánica. Así que el canal empezó a construirse desde 1851 y terminó finalmente en 1855. Mucho ha sido el aporte cultural y la contribución de nuestros hasta afrodescendientes a la cultura nacional. A continuación, voy a mencionar algunas disciplinas en las que panameños han contribuido a la cultura de nuestro país. En la política, por ejemplo, tenemos a Carlos A. Mendoza, el primer presidente afrodescendiente para Panamá en 1990. Otra disciplina, deporte. Podemos mencionar en deporte a Teófilo Panamá All Brown, un digno representante en el mundo del boxeo, oriundo de Colón,
logró alcanzar el título mundial de la categoría de los gallos, convirtiéndose en el primer latinoamericano en obtener un título mundial de boxeo. O sea que fue un orgullo para nuestro país, igual para el continente latino, porque hasta allí nadie había obtenido un título mundial. Seguimos en deporte. Floyd Barrington Lavich, primer medallista de Panamá y Centroamérica, quien ganó 2 medallas de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres en 1948. Era velocista. Irving Saladino obtiene la primera medalla de oro para Panamá hasta la fecha de hoy en las Olimpiadas de Pekín en 2008. Su especialidad es el salto de longitud y hasta ahora pues el segundo que trae medalla a Panamá en Olimpiadas. En la categoría de ciencia tenemos a Newton Osborne. Newton Osborne, este es un pequeño paréntesis, es primo de la familia Joly, para que sepan. Oriundo de Chiriquí y de padres adventistas, trabajó en la NASA en Houston, Texas, como científico hasta el día que se jubiló y hoy día está retirado en la provincia de Chiriquí, de donde es oriundo. En la medicina tenemos a Marion Martin. Marion Martin es doctora, especialista en es microbióloga e investigadora científica en su campo. Trabajó en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional hasta jubilarse y llegó a ocupar el decanato de medicina como primera mujer afro-panameña. Hasta ahora ninguna mujer ha ocupado el decanato de medicina. Ella fue la primera y es afrodescendiente. Camilo Alain, otro médico, uno de los pioneros en la especialidad de infertilidad y esterilidad en Panamá. Labora actualmente en la clínica de Paitilla. En las letras tenemos a Gaspar Octavio Hernández, poeta, periodista, quien sufrió un infarto en su escritorio de trabajo. Se le conoce por su poesía Canto a la Bandera. Graciela Dixon, colonense de nacimiento, primera mujer afro magistrada de la Suprema Corte de Panamá. En el arte tenemos a un señor llamado Teodoro Villarreal, conocido popularmente como Yoyo, el precursor o el iniciador en los años 60 de pintar los buses, o llamamos Diablo Rojo. Fue el primero o el iniciador de eso. Especialmente era su especialidad los paisajes populares, no los paisajes de otra categoría. Tenemos la gran pregunta, ¿cómo llegamos a celebrar el Día de la Etnia Negra? ¿Cuándo se dio esto? Se establece un decreto ley. El 30 de mayo se estableció como un día cívico para resaltar los valores, tradiciones y aportes a la cultura.
La escogencia de esta fecha se basó en el hecho de que el rey Fernando VII de España abolió la ley de comercio de esclavos en su territorio. Allí la razón de esta fecha. Explico. El rey Fernando VII de España llega a abolir el comercio, el tráfico de esclavos al continente americano. Y fue un 30 de mayo en el siglo XIX, 30 de mayo en el siglo XIX. Estaba de presidenta de Panamá, hasta ahora la primera mujer que ha sido presidenta, Mireya Moscoso. Y ella recibe una solicitud. La idea fue hecha por el honorable Clarence Richard Thompson, oriundo de las arenas de Puerto Armuelles, Chiriquí. Clarence Richard Thompson, como era legislador, se acerca a la presidenta después de presentar la ley y ser aprobada, y ella lo vetó, lo pasó, y se tomó en cuenta esa fecha porque en España se hizo la abolición de la esclavitud y consideró que esa fecha era la apropiada, 30 de mayo. Quiero mencionar dos detalles del señor Clarence Richard Thompson. Este caballero fue campeón nacional de lanzamiento de discos durante los primeros Juegos Nacionales en 1955. También representó a Panamá como lanzador de béisbol, habiendo incluso firmado contrato con los Gigantes de San Francisco como jugador de las ligas menores profesionales. Así que este señor, a pesar de llegó a ser legislador, también era un deportista que tuvo mucho éxito para Panamá. Podemos concluir en esta tarde lo siguiente. La tarea no fue fácil. Sin embargo, podemos decir que se han logrado contribuciones valiosas en el ámbito laboral, intelectual, en el deporte, en la gastronomía y en la música. En cuanto a lo espiritual, podemos decir que ha sido Dios la roca de nuestra fortaleza. Sin lugar a dudas, nuestros antepasados confiaron y clamaron a Él, como leemos en el libro de Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. Igual nos sigue diciendo el profeta Jeremías. Si buscamos a Dios de todo corazón, lo encontraremos. Jeremías 29:13. Y eso es exactamente lo que hicieron nuestros ancestros. Hoy les exhorto a hacer lo mismo. Buscar a Dios y los vas a encontrar. El grupo etnia negra, junto a otros grupos culturales en nuestro país, judíos, árabes, chinos, hemos forjado de este istmo, Panamá, República de Panamá, una gran nación en donde impera una población multicultural para beneficio de toda la sociedad panameña. Muchas gracias y feliz mes de la etnia negra. Si tienen preguntas, este es el momento. Estamos a la orden. Si quieren agregar, contribuir con algo que de pronto
se me quedó por fuera, estamos por escuchar. Una pregunta. ¿Sí? ¿Esta charla tiene segunda parte? Disculpe la pregunta. Eso tendrá que preguntar a los organizadores de las sociedades jóvenes. Porque estaba excelente, prof. Gracias, gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Me encantó todo porque tocó varios aspectos Sí, de la contribución de los afrodescendientes en Panamá. Ahora usted habló de dos grupos, los coloniales y los antillanos. ¿En dónde exactamente radican los coloniales? los coloniales actualmente los podemos encontrar en la costa arriba y costa abajo de Colón. Igualmente parte de Darién, pero ahora se han extendido igual a otros puntos del país. Ejemplo, Chilibre, Pacora, y creo que una parte también hacia la parte oeste de Panamá, o sea, la provincia oeste de Panamá. Gracias, gracias. Una pregunta, Reinaldo. Sí, cómo no. O un aporte, no sé. Cuando hablaste de la llegada de los afroantillanos Sí. a Panamá versus los coloniales que ya trabajaban en Panamá. Una de las razones por las que ellos no se sentían conformes con la llegada de ellos también era el pago, ¿verdad? Ellos conseguían más pago que los antillanos, los coloniales. Bueno, los coloniales realmente no fueron utilizados para las construcciones tanto del ferrocarril como del canal. Fueron más bien, como dije al inicio, esclavos, ¿ya? Y hasta que se dio la abolición de la esclavitud, entonces ellos se sentían libres. Y acuérdense que también mencioné que como fueron abusados por los españoles que los llevaron a la Tierra Nueva, porque acá se llamaba Tierra Nueva, allá en Europa se llamaba Tierra Peninsulares. Entonces, ¿qué sucede? Ellos llegaron a rebelarse a través de su líder, Payano, y seguido por Felipillo. Cuando llegan ahora estas embarcaciones de antillanos, primero, no hablaban el español. Segundo, no eran esclavos. Entonces, crea una fricción, porque entonces se creen a lo mejor un poquito más que el otro grupo, ¿verdad? Somos todos negros, pero veíamos claramente que un grupo estaba como más, ¿verdad? Y el otro estaba como más humilde y tenían un trabajo, vamos a llamarlo así, donde se remuneraba, mientras que estos no. Sí, eso era lo que quería llegar. Gracias. Con relación a eso mismo, ¿Sí? vemos como que había una división producto de esas dos situaciones. Exactamente. Sin embargo, pregunto ahora, transcurrido el tiempo, ahora en el siglo XXI, ¿cómo está la ideología y la filosofía de los afroantillanos en Panamá? Los afroantillanos en Panamá tenemos esa misma lucha al día de hoy, puesto que los que trabajaron para decir algo en la zona del canal y devengaron un salario mucho mayor que los que trabajamos acá en Panamá, ellos llegaban a sentirse un poquito como más, sobre el hombre de los que estaban trabajando acá. Incluso cuando teníamos los gringos en Panamá y teníamos panameños viviendo en Paraíso, Pedro Miguel, Gamboa y el lado de Colón, Gatún, no me acuerdo otro nombre del lado de Colón, ¿verdad? Ellos se sentían incluso superiores hasta cierto punto porque we live on the canal zone. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Si somos todos negros iguales, Entonces, hoy día se ha tratado y se está tratando pues de unificar y prueba está que han surgido muchos grupos
el grupo acá, el grupo allá, en Panamá Oeste, en Colón, en Panamá Capital, pero todavía no hemos llegado a esa unificación como los grupos étnicos, ejemplo, los chinos, los judíos. Hay una gran unificación en esos grupos, no así los negros. Consulta, profesor. Sí. El magistrado Harry Mitchell, él es Descendiente, afrodescendiente. Pero no fue... ¿El primer negro en el magistrado masculino? No, yo creo que hubo otros masculinos, por eso no quise mencionar hombre, porque no logré investigar claramente quién fue o quiénes fueron los primeros afrodescendientes como magistrado. Así que como no tenía la certeza, por eso fue que no lo mencioné. Y como comisionado de la policía afrodescendiente, ¿alguno que fue primero? No, ahí sí no investigué en esa área. No sé si tú tienes de repente esa información. No, o sea, de que yo conozco comisionados, solo conozco a dos afrodescendientes que son hermanos. Y son hijos de pares adventistas que fueron comisionados de la Policía Nacional y comisionados de la área naval. Y ellos fueron uno de los pocos comisionados que mantuvieron el estándar alto de los principios y eran afrodescendientes, ¿no? Gracias por el aporte. Gracias por el aporte. Aquí también aclarar que la doctora Margaret Martin no solo fue la primera microbióloga de Panamá, sino fue por varios años la primera microbióloga en toda Centro Latinoamérica. Correcto, correcto. La única que había por todos estos años, y por eso fue bien reconocida dentro y fuera de nuestro país. Sí, esa asignación de ser la microbióloga de la región centro y antillana fue asignado por la UNESCO. Ella fue asignada para hacer esa labor. Una pregunta, profesor. Sí. ¿Esta información es impartida en los colegios, en las escuelas, o es algo que solamente se hace en las iglesias durante el mes de la etnia negra? La historia de Panamá no tiene mucha mención sobre este tipo de información que acabo de dar. Los libros, los escritos son bastante cortos, no son extensivos. Un profesor de ascendencia afropanameña podía aprovechar esa coyuntura, o cualquier profesor de historia, no necesariamente tiene que ser afrodescendiente, pero podía aprovechar esa coyuntura. Lo que hemos visto que se logró mayormente ahora en las escuelas, desafortunadamente ahora mismo los edificios están cerrados y a pesar de ello, creo que en el Zoom, ¿verdad? El virtual, todavía los educadores en el área de inglés y de historia están haciendo su tarea proyectando o recordando la fecha que es el 30 de mayo. Ahora bien, cuando estábamos en la escuela, esto no se mencionaba y tampoco teníamos en mi época, cuando yo llegué a trabajar como 7, 8 años después de la implementación de la ley que existe un día de etnia negra. Sin embargo, yo aprovechaba cuando llegaba esa parte de la llegada de los negros a Panamá, la colonización, la lucha de Bayano, Filipinos, yo enfatizaba un poquito más, yo extendía un poquito más. Pero no hay una cosa que está allí que hay que darle como un tema completo porque no está puesto en los libros completamente así. Es cierto, porque pues yo no recuerdo nada de esto cuando yo estaba en la escuela. Y lo que yo sé hoy en día, pues lo he aprendido leyendo y viendo documentales
no creados por panameños, sino documentales creados por americanos, Sí. donde se menciona nuestra historia, historia que deberíamos nosotros saber y poner en las manos del pueblo. Le puedo dejar una referencia a Historia de la Cultura Afropanameña por Clemente Gassner. De pronto lo pueden buscar en Google, Clemente Gassner. Es un buen libro. Yo tuve que referirme también a él para complementar el tema de hoy. Y el libro de Historia de Panamá de Alfredo Castillo también es completo. Historia de Panamá de Alfredo Castillero. Quisiera inclusive ahora que estamos dando clases virtuales, al menos en mi escuela, desde el año pasado aún en clase virtual, nosotros estamos celebrando el mes de la etnia negra, tanto 2020 como 2021. Y también lo que hacemos también es no tan solo celebrar el mes de la etnia negra, sino que lo hemos implementado como el mes inglés también, para celebrar todo lo que es el aporte del inglés en Panamá. Ok. Entonces, aún no estando físicamente en la escuela, sí se está celebrando. Se celebra con los muchachos, inclusive vestidos con las vestimentas que tengan y todo lo demás, y hacemos todo por medio de Zoom. Perfecto, es lo que pensé y eso fue lo que le di a Julissa. Es lo que pensé. Gracias. Sí. Otra cosa que quería aportar en relación a lo que preguntó Julissa, a lo que contestó Debbie. En Panamá tenemos el grupo SAMAC. Y ellos todos los años, a partir de que se estableció una fecha para la celebración de la etnia, ellos tienen actividades todas las semanas, actividades instructivas. La semana pasada asistí a 2 actividades que tenían de los afroantillanos y otras cosas, pero había más de 100 personas conectadas. Y veo que están recopilando datos. Ahí estaba la profesora Grace Clark, que era una de las oradoras, y están recopilando para empezar a escribir, porque mucha de la información que recibimos no está documentado. Ahora el profesor mencionó el libro de este escritor Clement, ¿right? Sí. Sí, que Historia de la cultura afro-panameña. Qué bueno, podemos buscar eso en Google, pero no hay una gran cantidad de libros al respecto. Recién están recopilando toda la información. Y algo que me llamó la atención era muchos años atrás, cuando Arnulfo Arias era presidente de nuestra república, él quería hacer algo extraordinario, según él, y repatriar a todos los negros a África. ¿Era así? Sí, 1941. Exactamente. Y es curioso porque ella se casa con este señor. No he terminado. Él quería mandar a todos los sacarlo negros, sacarlo del país. Sacarlos para el África. Y aún se atrevió a cerrar iglesias adventistas. Ese es otro tema. Pero cuando la esposa de él llegó a ser presidente de la República, con el régimen de ella estableció el 30 de mayo como el Día de la Etnia Negra. Curioso, ¿verdad? Curiosamente, uno trató de abolirnos y la otra trató de resaltar. Por eso que hoy día se celebra en las escuelas y
hay este grupo Samak y todos los otros. Se celebra están, también en lo mismo, la misma entidad del gobierno también lo celebra, la misma entidad del gobierno. Imagínense. Quería yo decir, con relación a la pregunta de Julie, en todos sus estudios aquí en Panamá de repente no se hablaba de esto, porque precisamente el programa del Ministerio de Educación, los diseños curriculares con relación a la materia de historia, contempla la historia general de nuestra república, su desarrollo y su formación, sin referirse a un grupo étnico en especial, ¿no? Entonces, razón por la cual no se entraba en este aspecto de qué cultura o qué raza, qué grupo étnico pertenecía a tal persona. Y creo que por eso que no se mencionaba. Es ahora, como te dice este señor, se va directamente a la cultura de afrodescendientes, a escribir la historia de ellos. Entonces ahora existe un material. Pero con relación al currículum del Ministerio de Educación, hay una historia de Panamá en forma general, donde venimos, inclusive contribuciones de panameños en diferentes áreas y disciplinas de la quehacer humano. Pues. Creo que es por eso que nunca escuchamos nada de esto. Otro comentario, gracias Martín, Debbie y Nancy. Otro comentario sobre los coloniales y los afroantillanos, no las diferencias, pero lo que tú mencionaste de que un grupo se creía como que mejor que el otro, ¿verdad? Y eso, pues yo lo he visto, y más cuando se habla del idioma, ¿sí? Porque se dice, y esto es algo que me decían a mí, pues tú eres negra, tú tienes que hablar inglés, ¿verdad? Cosa que es un comentario algo errado, simplemente porque ni el inglés ni el español son idiomas natos o nativos del hombre negro, ¿sí? Los dos idiomas vienen por parte de los colonizadores, ¿sí? Así que ni uno ni el otro, uno no está por encima del otro, porque los dos los heredamos de los colonizadores. Ok, antes de que hable Ronnie, permíteme inyectar algo. Si somos negros, debemos hablar inglés. Eso nos lo instruyeron desde nuestros antepasados. Y eso es con la condición de mantener la raza viva. Los chinos, para decir algo, ellos no dejan de hablar chino y aprenden el español. El negro, al mezclarse, deja de hablar inglés y entonces se siente más bien como quien dice algunos por ahí, latino. Y entonces, porque no hablo inglés, entonces no soy negro. Y si hablo inglés, entonces eres negro. Entiendo tu punto, pero el punto que yo quiero dejar claro es que ni uno ni el otro es, ninguno de los dos idiomas es determinante. No, ninguno de los dos idiomas viene de la tierra nativa, de África. Los dos idiomas los heredamos por medio de los colonizadores, ¿sí? Correcto. Entonces, no es correcto denigrar a un grupo o a otro porque no habla el idioma. Es importante, ¿cierto? Yo nací en Darién, mi familia es de Darién, todos son negros. Sí. Pero ninguno habla inglés. Sí, porque son coloniales, de ascendencia colonial. Exacto, a eso me refiero. Pero eso se sabe claramente quiénes son ascendencia colonial y quiénes son antillanos. Pero la tradición de los antillanos, y eso me incluyo, era que tuviese el idioma vivo, no lo vayamos a perder, mantengamos la llama viva, ¿ok? Ese era el objetivo de los antillanos, mantener el idioma vivo, ¿ya? Ronnie, ¿tiene oportunidad de hablar? Veo la mano. Ronnie.
Veo la mano de Ronnie. Hola. Yo creo Ronnie. que Franklin quería decir Déjame algo. aprovechar aquí. Bueno, Ya, ya llegó Ronnie. ya entró. Sí, Guillermo Amir, gracias hermano, gracias por la oportunidad. El científico Guillermo Amir, panameño, inventó la curita líquida que cura heridas 33% más rápido que las originales. Se espera que podría salvar la vida de muchos diabéticos. El producto estará disponible muy pronto en centros de salud de Estados Unidos. ¿Él está ahora mismo trabajando en Estados Unidos? Sí, al mismo tiempo que otros científicos afropanameños que radican en Estados Unidos, que han creado, han brindado grandes aportes, pero se me escapan en este momento Gracias por el aporte. Gracias por el aporte. Yo quería referirme un poco en palabras simples lo que dijo el comentario de I forgot your name, no, de repente. Julie. En Martín, palabras ¿cómo así que se simples, te olvidó el mi idioma nombre? español is from the white man y el idioma inglés es from the white man. Sin embargo, eso ha sido un asunto de división entre los afrodescendientes, pero los dos idiomas come from the white man, de los blancos. Exacto. Y un aporte en cuanto a lo territorial, se extiende un poco más allá de Bocas del Toro, a Panamá Oeste, Panamá Centro, Colón y Darién. En Coclé también se dieron asentamientos de afrocoloniales, por ejemplo en Río Hato, visitando Río Hato, en la provincia de Herrera, Santa María, pueden ver todavía afrocoloniales y en ciertas áreas de provincia de Herrera y provincia de Los Santos. Se interpreta que la provincia de Los Santos es de españoles 100%, es errado. Había asentamientos de minas en las que trajeron a esclavos y trajeron a personas que esclavizaron en territorio del Istmo. Ok. Yo quisiera... Grant. Continue, brother Grant. Quería, bueno, el aporte mío era diferente, pero quiero comentar en la parte que dijeron de los idiomas. No solamente se hace la presión, la diferencia en lo que hablan inglés y lo que hablan español. Los que hablan el mismo inglés, hay una discriminación de los que hablan el inglés, vulgarmente decimos aquí en Panamá wari, con los que aprendieron inglés americanizado. El que habla inglés americanizado se siente superior a que hable inglés antillano. Entonces hay una discriminación entre nosotros mismos en todas las áreas. Tanto el que habla español, que no hable nada de inglés, como el que habla inglés del estilo americano, con el que habla inglés del estilo antillano. Así que tenemos que aprender a superarnos y saber que somos todos extranjeros en este mundo, buscando, esperando un Dios que pronto ha de venir. Pero mi aporte era que aún hoy en día hay jóvenes que se destacan. Por lo menos tengo una compañera que estudió conmigo en la Universidad de Panamá. Ella es de origen de Colón. Ella hoy día tiene un postdoctorado en nanotecnología. Fue reconocida con el premio Laurel de la UNESCO y es una de las primeras mujeres afrodescendientes. Ya ni siquiera, si se la busca en internet, ni siquiera aparece como panameña, aparece como estadounidense. Fue tan exitosa que ya ni siquiera la quieren soltar. Actualmente trabaja en la Universidad de Utah como asistente en laboratorio. Ella ha venido a Panamá varias veces a dar charlas en la Universidad de Panamá sobre la nanotecnología. Así que, y es una persona joven, es de mi época, y está haciendo un aporte excelente como afrodescendiente. Y ya en Estados Unidos sería
no es afrodescendiente, sería African American. Afro-American. ¿Cómo es ahora, Elizabeth, Julissa? African American. African American. Pero ella es de Colón y es panameña, ¿no? But Así que, excuse me, I'm sorry, but she's not really African. O sea, perdón, ella en realidad no es afroamericana. Ella es panameña. Ella es panameña, es descendiente. Sí, se llama es la doctora Luisa Whitaker. Ella es considerada negra, no afroamericana. Ah, ok. Sí. Si hubiese nacido aquí de padres americanos negros, sí. Ah, ok. Pero ella no es afroamericana, ella es solo negra. So, en los negros se categorizan todos los que entran del Caribe y de otros países, pero ella no es considerada afroamericana. Ok, buena aclaración. Otra discriminación que tenemos nosotros mismos en otros países. Lastimosamente, ¿verdad, Lisbeth? Y lo más triste, lo más triste, yo lo he experimentado tanto en ámbito laboral como cuando estaba en la universidad. Se siente, siempre hablamos de la discriminación hacia los negros, pero hay una discriminación mucho más fuerte entre nosotros mismos los negros. Así es. Está lo que mencionó Julissa sobre el idioma, está lo que mencionó el profesor Reinaldo sobre los que nacieron dentro de la zona del canal, los que nacieron fuera de la zona del canal, está los que han logrado estudiar y han sido, por así decirlo, tener cierto éxito contra los que no hemos logrado romper las barreras que nos dividen por cómo nacimos. Como las otras culturas, chinos, judíos, no importa de dónde vengan, después que seas judío, chino, indostán, te vamos a apoyar para que te establezcas y puedas ser autosostenible. Debemos aprender que casualmente estuvimos discutiendo eso a principio de mes, un grupo de Boca del Toro, donde no nos ayudamos mutuamente a superarnos. O sea, cuando digo mutuamente no es regalar las cosas, es animar, motivar a que los jóvenes se eduquen, se preparen. No estoy diciendo que todos deben ser doctores, ingenieros, porque debemos acaparar todas las áreas, tanto el que es agrónomo hasta el que es doctor, pero que debe ser lo mejor en su área. Es lo más importante, porque nuestros antepasados eran excelentes agricultores, excelentes mecánicos, excelentes en lo que fuera que hicieran, eran lo mejor que había. Y creo que hemos perdido ese respeto hacia las profesiones y las como no es profesiones y las aficiones de cada persona en su área. Veo la mano de Tiffany. Gracias, Grant, por el aporte. Tiffany. Saludos, hermano. Bendiciones. En verdad es verdad. Ok, Bildad, dale. Franklin, la cuestión de los negros no apoyarse es algo que felizmente vine a darme cuenta que está acá y está en África también, está en todos lados. Éxodo 25 va a decir el Señor que yo visito la maldad de los padres en los hijos hasta una tercera, cuarta generación, y creo que la maldición la cual Dios mira a nuestra etnia y puede contemplar siempre y constantemente es esta, el odio entre nosotros mismos. Es triste darse cuenta por la historia de África misma que la esclavitud solo fue posible porque otros africanos traicionaban a sus hermanos. La esclavitud solo se dio, existe en la historia de Angola algo que se llama guerra de Cuata Cuata. Cuata es una palabra en Kimbundu y Cuata quiere decir agarrar. Era la guerra de la garra. ¿Qué era esta guerra? Algunas familias africanas agarrando a otras familias africanas a venderlo a los portugueses. Ya. Y entonces esto, infelizmente, se da, sigue, y creo que es algo que tenemos que orar mucho sobre él, porque hasta hoy
yo creo que lo que limita el progreso de África es lo mismo. Guerras entre familia, guerra entre nosotros. Y hay que orar mucho sobre eso, creo yo, porque así, porque este ambiente, infelizmente, hasta en nuestras iglesias se logra reflejar, ¿no? Este pleito entre nosotros. Yo puedo decir algo. Sí, Israel tiene la mano. Israel tiene la mano. Después Dívida, por favor, Gracias. en ese orden. Sí, quería hacer un comentario cuando estamos hablando de la distinción entre afroamericanos y negros. Hay un término que he venido escuchando, creo que no se ha dado tanta acogida todavía, pero creo que es un término bastante nuevo, que es el término afrolatino. Correcto. Donde se está ya creando para hacer la distinción de que alguien sí es descendiente de la etnia negra, pero no es de Estados Unidos, es de raíces latinas, porque hay escenarios donde hay hijos por ejemplo, Tiffany y yo somos hijos de mexicanos y afrodescendientes, entonces quedamos en una categoría donde no somos ni uno ni el otro, o sea, entonces se crea ese término de afrolatino para identificar quiénes son descendientes de negros, pero de Latinoamérica. Correcto, Okay. sí, es cierto. Ok, yo nada más quería decir lo siguiente. Primero, es increíble y es cierto que discriminamos por el idioma inglés cuando el inglés no es un idioma 100% puro. Si vamos a estudiar las palabras en inglés, 30% vienen del latín, no sé qué tantos vienen del griego. O sea, el inglés es una combinación de muchas palabras. Y hasta cuando se imprimió la Biblia, ahí más o menos como que se ubicó. Segunda cosa quería decir, la diferencia entre el judío, el chino con el negro es que el negro fue arrancado de su tierra madre. El negro no fue que, hey, tú quieres ir para acá o quieres ir para allá. No, al negro lo arrancaron. O sea, no lo arrancaron, solamente lo sacaron a la fuerza. Así Arrancaron. que lo arrancaron. Así que ese asunto de que los negros no se apoyan y no sé qué, eso no es eso yo no creo que es eso, sino que es como ese dolor de generación en generación ha ido pasando, que por eso ha habido grandes revoluciones y movimientos como los Black Panthers en los 60s, en los 70s, y todavía el negro está en esa eterna lucha porque el negro fue arrancado de la tierra y solamente Dios ha mantenido nuestra raza. Tanto es así, que ni siquiera hará un dato curioso, nada más para cooperar, no para ir con el lado doloroso. Damas y caballeros, ¿sabían ustedes que el pan bon ni siquiera es de la raza negra, es de origen inglés? Es de origen inglés. Y entonces, cuando nuestros antepasados llegaron a Inglaterra, porque ese pan era originalmente de jengibre, y entonces llegaron los esclavos en los años 1500 a Inglaterra, damas y caballeros, entonces le agregaron fruta y solamente se comía en Viernes Santo. Y cuando ese pan llegó a lo que es Nicaragua por Bluefield, Costa Rica y Panamá, entonces nosotros le agregamos el anís. Así que eso es de generación en generación. Y con respecto al baile, vamos a recordar que cuando hasta en el calipso, muchas de esas letras de calipso y el baile reflejan dolor, ¿sabe? Reflejan dolor. Cuando usted ve un baile de Congo, la gente se pone emocionando porque el Congo, cada vez que ellos hablan del diablo, no están hablando de Satanás, ¿sabe? Están hablando del hombre blanco, como lo sacaron de su tierra. Eso es todo. Disculpe. Gracias. Profe, yo solo tengo una pregunta que puso la hermana Kirtan. ¿Sí? Que dice que se acuerda que como ella la llamaban Chomba, que de dónde sacaron ese nombre de Chomba. Ok. La expresión o la palabra se utilizó por primera vez cuando llegó Cristóbal Colón a América. Y él al desembarcar vio la indígena y él dijo, ven acá mi chomba. Ahí fue la expresión por primera vez. Ahora bien, ese término hoy día se utiliza en forma despectiva para insultar, para agregar, pero hay aquellos también que lo utilizan para expresar cariño. Hola, mi chomba, ¿qué tal? ¿Qué hubo? You know,
pero otros como que esa chomba que viene ahí ahora a molestar, a fregar la paciencia. Así que yo no me siento ofendido si me dicen chombo, porque yo sé que yo no soy chombo. You follow. Así que espero haber contestado la pregunta de Cassandra. Eso me trae a otra pregunta, profesor, porque... Profe, disculpe, yo estoy mezclada negro con indio, entonces, ¿cómo se nos llamaría a nosotros? Somos Sambos. Sambo. Sambo. Sambo, Z-A-M, Z-A-M, Sambo. Yo siempre tuve claro de la escuela que el chombo era de los indígenas, ¿no? Sí, pero cómo llegó correcto. ese término, porque la señora empezó la pregunta, ella no es indígena, ¿cómo llegó ese término ahora para ser expresado a los afrodescendientes? Porque el chombo es un término hacia los indígenas nativos. Correcto. Y era algo de cariño. Bueno, todo lo que es cariñoso también puede ser usado de forma negativa, ¿no? Pero era algo de aprecio hacia la raza indígena. Sin embargo, nativa. alguien decidió distorsionar el término hacia un insulto. Pero profesor, si tú eres negro, no te debes considerar que te están insultando y te están diciendo chombo, porque tú no eres chombo, ni chomba. Profesor, me corrige si estoy incorrecta, pero me parece que el término chombo fue ligado a los negros durante el mismo tiempo en que el doctor Arnulfo Arias estaba tratando de sacarlos a todos. Es posible, es posible. ¿Sí? No tengo el dato exacto, tendré que averiguar e investigar un poquito más a fondo exactamente cuándo se empezó a utilizar el término. Aquí, en este siglo, en el siglo, para decir, el siglo XX, ¿dónde fue que nació? ¿Cómo fue que se originó? Ahora se distorsionó de lo que dio Cristóbal Colón en el siglo XV, ahora para acá, para el siglo XIX. Siglo XX, perdón. Ok, creo que hemos abarcado bastante en el día de hoy. No sé, ¿hay alguien más? Hay alguien que escribió ahí. No puedo leer. El término paña. Eso ahora es lo contrario. Ahora el negro le dice a el latino, como quien dice, ustedes me llaman chombo a mí, ahora yo les llamo paña. Okay. Entonces es despectivo, es insultivo. The paña them not clean, para decir algo. Entonces no use la vasija, no use el vaso, el termo, porque they are not clean. Entonces no sé por qué se veía, volvemos con la discriminación. Volvemos de nuevo con la discriminación. Bueno. Diga Ronnie, ya para cerrar. Bueno, lo escribí en el chat porque sí fue un suceso. En mi primera visita a Isla Colón en Bocas del Toro con mi esposa, que sí es oriunda de allá, y a ella le preguntaron en Wari Wari que qué hacía con ese half pañamán. Ajá. Sin saber la muchacha que yo entiendo patois, Wari Wari, English, español, y mi esposa le trató de hacer con señas de que no siguiera hablando, y yo solamente me reí. Porque half paña, pues por mis facciones de la piel clara, Sí, piel clara, cabello rizado y una mezcla entre colonial y español. Bueno, ese ha sido tu destino y no se puede cambiar eso. Pero volvemos al punto. El insulto, el desprecio. Hay que tratar de superarlo. Tenemos que tratar de superarlo. Ok, Nancy, cerramos. We thank everyone for their participation. We see that Black ethnicity has been a powerful contribution in Panama.
And as we could have heard from all the presentation and all the comments, and also we see that they stand out in the areas of their career or what they propose to do. So we just thank God for everyone that was able to connect to our program this afternoon. And we want to continue to thank God for everybody, and let us continue to give God praise, because without him, nothing will be possible. So that is the most important thing, that God is in the midst of everything. With this, we're going to sing our song one more time and ask our elder Grant to close us in prayer. One more time, one more time. Singing. One more time, one more time. He allowed us to come together one more time. One more time, one more time. He allowed us to see each other one more time. One more time, one more time. One more time, he allowed us to come together one more time. One more time, one more time, he allowed us to see each other one more time. Oremos. Amante y glorioso Dios y Padre que moras en la altura de los cielos. Te damos gracias en esta mañana, esta tarde, por las bendiciones. Te damos gracias por el programa, Señor, de una manera especial como lo pudo traer el hermano Luis. Gracias. También te damos gracias, Señor, de la manera muy acogedora en la presentación del juego bíblico de la hermana Lisbeth Walters. Te damos gracias por todos los participantes, por la directora de este departamento, Señor. Rogamos que tú continúes llenándola de sabiduría y de buenos programas como estos, para que tu pueblo, Señor, especialmente los jóvenes, puedan participar y regocijarse conociendo más a Cristo Jesús en estas distintas actividades que se programan para el enriquecimiento de la palabra de Dios. Bendícenos, guárdanos y protéjanos. Y cuando tú vengas en las nubes del cielo, salva a tu pueblo. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Happy week. Happy week. Happy week, everyone. Feliz semana a todos. Lisbeth a mí nunca me explicó cómo era el juego. Yo entré así de repente y me quitó 400 puntos de salida. ¿Qué te parece? Lisbeth, 400. Tenías que conectarte temprano. Te lo expliqué de nuevo. No me voy a hacer. Mira tú, ahora mismo estoy aquí